En décimo lugar, abriendo el top 10, está Vasily Surikov con su pintura Boyarina Morozova. Todo empezó con disputas por valores tradicionales. A mediados del siglo XVII, el zar Alexei Mikhailovich quería gobernar Bizancio, pues Constantinopla era el centro espiritual y fuente de santidad de la Iglesia rusa, aunque estaba en Grecia. Las costumbres eclesiásticas griegas diferían algo de las rusas, así que el zar y el patriarca Nikon planearon una reforma para unificarlas. Lo curioso es que la reforma ordenaba a los creyentes inclinarse solo hasta la cintura y no hasta el suelo. Las procesiones religiosas comenzaron a realizarse no en el sentido de las manecillas del reloj, sino en sentido contrario, y lo más importante, se ordenó persignarse no con 2, sino con 3 dedos. Estos cambios atrevidos e indignantes no dejaron indiferente a la parte más conservadora de la comunidad ortodoxa, provocando un cisma en la iglesia. Nikon y el zar, sin mucha reflexión, calificaron de herejes y excomulgaron a todos los cismáticos, llamados viejos creyentes, para eliminar la resistencia al sueño del zar. Los viejos creyentes fueron tercos y muchos, incluso amenazados de muerte, rechazaron los cambios sacrílegos o lo que consideraban traición al Señor. Jerusalén, Jerusalén. Vasily Surikov, originario de Siberia y oyente de relatos sobre los viejos creyentes, decidió plasmar esta división y trágico momento en la historia de Rusia, incluida la Boyarina Morozova, quien junto a su hermana rechazó las nuevas costumbres. ¿Por qué? Fue encadenada, arrojada a un pozo y luego enviada al monasterio de Chudov, donde murió sin traicionarse a sí misma. En el camino, cansada y hambrienta, pero firme, con fanatismo y fuego en la mirada, la boyarina, que renunció a una propiedad de 8.000 almas por su fe, levanta la mano con el signo de 2 dedos, bendiciendo a quienes, como ella, permanecieron fieles a la vieja fe. Surikov fue uno de los peredvisniki, artistas rusos revolucionarios. Vean mi video sobre ellos, el enlace estará en la descripción. Él pintó el cuadro durante 3 años, desde 1884 hasta 1887. Esta monumental obra le resultó muy difícil y fue mostrada por primera vez en la exposición de los peredvisniki, capturando de inmediato la atención del público y los críticos por su nivel de detalle y dramatismo. Surikov pasó mucho tiempo buscando una modelo para Morozova. Aunque tenía todo listo y la modelo era estética, pálida y de grandes ojos hundidos por el hambre, no hallaba el tipo adecuado. La prototipo de Morozova fue la tía de Surikov, Avdotia Vasilievna Targoshina. Observen a las personas alrededor. Los trineos dividen la escena. Unos se ríen y alegran, otros lucen oprimidos y confundidos. En el lado derecho vemos personas cuyos rostros muestran tristeza y miedo. Son quienes desean mantener las viejas costumbres, pero tienen miedo. Porque si alguien va a llorar ante la señora, serán ellos. Y solo el loco, a quien en Rusia se le perdonaba todo, se atreve a responderle con una bendición de 2 dedos. A la izquierda de Sania están los adeptos sonrientes de la nueva fe, felices por la caída de la extemible terrateniente. Pero sus rostros parecen caras de demonios glotones que lanzan maldiciones sucias contra quien vencieron, pero no quebraron. Vemos claramente de qué lado está Surikov. Es una obra increíblemente dramática y vívida, que con razón ocupa su lugar en nuestro ranking. La pintura se puede ver en la Galería Tretiakov en Moscú. Noveno lugar, Iván Shishkin, Mañana en el bosque de pinos. Muchos que vivieron en la Unión Soviética veían esta pintura a diario. La industria soviética producía muchos artículos con esta imagen: dulces, alfombras, reproducciones. Tenía una alfombra con esta imagen sobre mi cama. Por eso conozco bien cada rincón, incluso el más pequeño, de esta obra que observaba a diario. Shishkin pintó el cuadro en 1889 y lo exhibió por primera vez en una exposición de los peredvisniki. Y aunque la mayoría conoce la pintura como obra de Shishkin, en realidad fue creada por 2 autores. Shishkin era un paisajista insuperable. Lograba transmitir el follaje, los campos, los árboles y la luz que atraviesa las copas de los árboles de una manera tan increíble que dan ganas de tocarlos. Y parece que el tono miel huele a piñas de abeto. La idea de la composición se la sugirió a Shishkin Konstantin Savitsky y al principio se llamaba La familia de osos en el bosque. Shishkin hizo el boceto y Savitsky pintó a los osos. Miren, aquí está el boceto. Tras la exposición, Morozov compró el cuadro por 4.000 rublos, equivalentes a unos 2.5 millones actuales,
1000 fueron para Savitsky, o sea, el 25%. Y al principio en el cuadro había 2 nombres, como corresponde, pero poco después de la compra, Morozov quitó el nombre de Savitsky del cuadro, para no comprometer la maestría de Shishkin. Así es como hasta hoy se conoce la obra solo como autoría de Shishkin. Agregar los osos dio narrativa a la pintura. En la exposición, los visitantes la veían con entusiasmo y curiosidad, analizando la trama y los osesnos. Este recurso, que es sumamente poco característico para Shishkin, como pueden ver, resultó estar completamente justificado, aunque eclipsó la verdadera filigrana del pincel del artista. Miren con qué precisión están representados los troncos. Lo más interesante está en la esquina superior derecha del cuadro, donde vemos un claro. Y aquí la luz, irrumpiendo en la oscuridad del pinar, ilumina el follaje de los árboles, y Shishkin coloca estos destellos de luz con una maestría fantástica, como solo él sabía hacerlo. Cada hoja de la hierba está detallada, cada rama, torcida y cubierta de musgo, no genera la menor duda sobre su autenticidad, ni una pizca de falsedad, solo una asombrosa agudeza y una percepción increíble del color. Sin embargo, fue precisamente la inclusión de los osesnos lo que le dio vida al cuadro y lo convirtió en la obra más famosa del artista. Sí, tal vez la más popular, pero no por eso menos encantadora, ¿están de acuerdo? Y pueden verla en la Galería Tretiakov. Octavo lugar, Iván Aivazovsky, La novena ola. La novena ola es la pintura más famosa de Iván Aivazovsky. Es enorme, mide 3 por 2 metros. El artista la pintó en 1850, cuando todavía no se hablaba ni de los impresionistas ni de los itinerantes, quienes cambiaron por completo el estilo de la pintura. En esa época, el academicismo predominaba y se valoraba la calidad de una pintura por su realismo y semejanza. El objeto más difícil de esa sustancia, casi imposible de capturar, es el agua. En 1850 la fotografía existía, pero aún no llegaba a Rusia. Detener las olas del mar es imposible, por eso los artistas pasaban horas observando la superficie cambiante para captar el patrón de las olas, sombras, reflejos, espuma y transparencia del agua. No todos los artistas lograron finalmente transmitir el agua, pero Aivazovsky pudo captar, probar y perfeccionar su increíble técnica hasta la perfección. Sin falsa modestia, él fue el mejor pintor marino del mundo. Para comparar, les mostraré una obra del gran William Turner, un pintor marino británico que falleció en 1851. Es magnífico, pero miren, aunque su mar se ve igual de dramático, está pintado de una manera completamente diferente. Ambos artistas pintaban de memoria. En ese tiempo, las pinturas se hacían en talleres, porque las pinturas se mezclaban directamente en el lugar y se secaban rápido, y no existía un método conveniente para transportarlas. Pronto llegará el tubo de plomo y luego el de aluminio para pintura, revolucionando el impresionismo. Consulta el video sobre impresionismo, el enlace estará en la descripción. Por ahora, los artistas solo podían hacer bocetos al aire libre, pero debían guardar la pintura en su mente. No solo copiando lo que veían, sino extrayendo de su imaginación cada escena por partes. Y si para los lienzos heroicos o mitológicos el artista siempre podía contar con modelos, al mar no se le puede invitar al taller ni obligarlo a posar. Por eso sorprende aún más el realismo con que Aivazovsky transmite el agua, sin siquiera verla. Él escribía: el pincel no puede captar el movimiento de los seres vivos. Pintar un relámpago, una ráfaga de viento, el estallido de una ola no se puede, es impensable hacerlo del natural. El tema del cuadro surge en mi memoria como el de un poema en la mente de un poeta. Podríamos ver la novena ola como una fotografía. Noten los colores que usa Aivazovsky. Hemos visto exactamente los mismos cuando mirábamos el mar embravecido. Él añade dramatismo a la pintura al mostrar a un grupo de personas aferrándose a los restos del mástil después de un naufragio. Una enorme ola se les viene encima, esa misma que, según las leyendas rusas, es la mortal novena ola que solo los más afortunados pueden sobrevivir. Pintar olas es una cosa, pero lograr la semitransparencia del agua del mar es mucho más difícil. Aivazovsky añade un sol naciente al cuadro, matando 2 pájaros de un tiro. El sol simboliza esperanza para los marineros, generando expectativa de salvación y emoción en la trama. Pero al mismo tiempo, es un recurso artístico que le permite al pintor lucirse con su virtuosismo inigualable, mostrando cómo el sol brilla a través de la ola alta. Observamos la transparencia del agua en cada ola, siempre distinta. Fíjate en las espumas y los chorros que bajan del mástil. Es inigualable. La pintura está en el Museo Ruso de San Petersburgo. Vayan si pueden.
En séptimo lugar está Kuzma Petrov-Vodkin, con el baño del caballo rojo. Pintada por Petrov-Vodkin en 1912, esta obra aún provoca muchas interpretaciones. Algunos dicen que es testimonio del don profético del artista, que previó la revolución que llegaría 5 años después. Otros suponen que es una imagen de la propia Rusia o incluso de su destino sangriento. Pero yo les voy a contar otra historia que en mi opinión es la más verídica. Año 1912, época de búsquedas artísticas. Las ideas artísticas avanzadas vinieron de Francia, donde el cubismo, Braque y Picasso conquistaban el mundo. A Matisse y su fauvismo, con colores imposibles en los objetos, se volvieron prácticamente de culto. Los artistas de esta época buscaban su identidad, experimentando con color, forma e ideas. La idea artística principal de Piotr Vodkin era la perspectiva esférica, como una lente de ojo de pez, una distorsión del espacio que es lo que vemos en la pintura. Esto se enfatiza con la orilla curvada y la dirección en la que se mueven los caballos en el fondo. Su segunda idea son los colores azul, rojo y amarillo. El artista pensaba que solo ellos pueden conectar con la percepción del espectador, pues representan las categorías básicas del ser. En los primeros bocetos de la pintura, había otra persona sosteniendo al caballo por las riendas, pero en la versión final, Piotrov-Vodkin la eliminó. El alumno de Piotrov-Vodkin, Sergei Kalmikov, decía ser el modelo de la pintura, aunque el artista afirmaba que era su sobrino. Y ahora entenderán por qué no coinciden en estas opiniones. Cuando la pintura se mostró al público por primera vez, causó gran impacto por su tamaño de 1.5 por 2 metros y la mancha roja del caballo en el centro. Atraían miradas, la gente se indignaba y discutía, diciendo que no existen caballos de ese color. Pero Piotr Vodkin decía que tomó la idea de los íconos rusos. Sabemos que en 1911, un año antes del cuadro, ese alumno que dice ser el modelo pintó esta obra y el maestro debió verla. Por eso, como algunos historiadores del arte, creo que la idea del brillante color rojo del caballo que hizo destacar el cuadro fue tomada prestada por el pintor Vodkin con el tiempo. Tras la exposición, el cuadro fue llevado a Suecia, donde Petrov Vodkin recibió un premio. Pero luego estalló la Primera Guerra Mundial y la Revolución, y el cuadro regresó a Rusia solo en 1950, y pronto fue transferido a la colección de la Galería Tretiakov, donde pueden verlo hoy en día. Sexto lugar, Iván Kramskoy, La desconocida. Y en el sexto lugar tenemos a la bastante conocida Desconocida de Iván Kramskoy, pintada por él en 1883. Las discusiones sobre este cuadro no han cesado desde su aparición en la 11ª exposición itinerante de Kramskoy. Lideró el movimiento de los itinerantes, que buscaba retratar la vida real de Rusia sin embellecimientos en todas sus formas. Kramskoy, como retratista y parte del movimiento, decidió destacar los tipos rusos más conocidos del siglo XIX. A él le pertenecen el famoso retrato de Lev Tolstoy, así como los de Tretyakov, Nekrasov y la emperatriz María Fyodorovna. Por eso, para sus contemporáneos fue aún más sorprendente el retrato de una mujer desconocida. No creo que Kramskoy haya pintado a alguien desconocido. Esto generó una ola de rumores. Algunos decían que era una campesina disfrazada, otros que era una noble desconocida. Pero el propio Kramskoy nunca dio la menor pista sobre la identidad de la mujer retratada en el cuadro. Sin embargo, existe otro boceto conocido donde vemos a la misma mujer, solo que, evidentemente, pintada de manera un poco más realista, aunque sentada en la misma pose y con la misma expresión indefinida en el rostro. Precisamente esa expresión, cuya interpretación ha sido motivo de debate entre muchos críticos, fue lo que elevó el retrato, convirtiéndolo en la obra más famosa de Kramskoy. Algunos críticos la llamaron una cortesana en un carruaje, otros una valiosa camelia y otros más una de las criaturas del mal. En la pintura se muestra a una mujer en un carruaje en la avenida Nevsky, vestida a la última moda de 1883. Lleva un sombrero de moda llamado Franzisk, guantes suecos y un abrigo Skobelev. Esta ultramodernidad muestra que no es una mujer de la alta sociedad, donde seguir la moda era visto como reprobable e indigno. La joven está sentada en el carruaje, nos mira desde arriba y nos desconcertamos tratando de descifrar la expresión de su rostro y esa media sonrisa. No sabemos si es arrogancia, tristeza u orgullo. Ella causa la misma impresión de incertidumbre que la Mona Lisa, haciendo que uno se pregunte quién es esa desconocida. Ahora les mostraré un detalle que ayudará a entender los sentimientos de la mujer. ¿Qué quería decirnos Kramskoy? Me di cuenta de esto cuando estaba en la Galería Tretiakov y ese pequeño detalle me sorprendió.
Voy a acercar la pintura para que vean una pincelada blanca bajo el ojo de la protagonista, que solo puede significar el presagio de lágrimas. Y de inmediato todo cobra sentido, y vemos la tristeza, la soledad, una pequeña pista escondida en la esquina del ojo de la desconocida, dejada para nosotros por Kramskoy. Por eso siempre digo que las pinturas deben verse en persona, y ahora están disponibles en la Galería Tretiakov. Quinto lugar, Arjip Quincy, Noche de luna sobre el Dnieper. La llegada de esta pintura mágica, única en el mundo, causó un revuelo en San Petersburgo sin precedentes en Rusia. En 1879, Quincy dejó la Sociedad de los Itinerantes porque un colega escribió en secreto un artículo crítico sobre él, un año antes de crearla. El artista no lo soportó y en 1880 comenzó a trabajar en su pintura Noche de luna en el Dnieper. La idea del cuadro era tan inusual que Quincy invitó a sus amigos a apreciarla mientras la creaba. Turgenev fue el primero en ver la pintura y quedó fascinado, describiéndola con entusiasmo. En una reunión, al gran duque Konstantin Konstantinovich, primo del emperador, intrigado por la historia del escritor, el gran duque visitó el taller del pintor y quedó tan impresionado que ofreció comprarla de inmediato. Quincy no reconoció al hermano del emperador y preguntó: ¿para qué la quiere? Igual no la va a comprar, es cara. Pero Konstantin Konstantinovich insistió, y el pintor mencionó un precio fantásticamente alto de 5.000 rublos, que serían 4 millones en dinero actual. Y el gran duque dijo: la tomo. Mientras el cuadro se terminaba, lo vieron el poeta Yakov Polonsky, el químico Dmitry Mendeleev y el pintor Iván Kramskoy. Todos quedaron impresionados y los rumores sobre la pintura se difundieron en San Petersburgo, preparando al público para su aparición triunfal. Y fue presentado de manera brillante. Para ella, el gran duque organizó una exposición especial. Nunca antes había sucedido algo así en la historia. Una exposición de una sola pintura era impensable. Demasiado arriesgado y caro. Pero Konstantin Konstantinovich estaba tan orgulloso que lo apostó todo. El artista cubrió las ventanas, pintó las paredes de negro y dirigió la luz de una lámpara hacia la pintura. Y eso intensificó aún más el efecto que producía la pintura. Daba la impresión de que brillaba desde adentro. El público estaba enloquecido. Nevsky estaba lleno de carruajes y espectadores que hacían filas enormes para verla. La observaban incrédulos. Muchos creían que había una luz oculta detrás. Por primera vez en el mundo se probó el efecto neón o pinturas ácidas. Fue precisamente Quincy quien desarrolló una paleta especial para la pintura. La pintura muestra el Dnieper de noche. Su aparente sencillez y concisión en realidad despejan el espacio y colocan los acentos, concentrando nuestra atención en la luna y su reflejo. El contraste entre negro y verde sobre una pared negra hacía que el espectador sintiera mirar por una ventana nocturna, detrás de la cual fluye un río tranquilo y nubes oscuras cruzan el cielo. El negro en la pintura no es totalmente negro. Podemos observar los detalles, como lo haríamos sentados junto a la ventana sobre el Dnieper nocturno. Un efecto impresionante que puedes ver tú mismo en el Museo Ruso de San Petersburgo. El cuarto lugar es para Mikhail Brubel, La princesa cisne. En 1831, Alexander Sergeyevich Pushkin escribió el famoso cuento del zar Saltán, donde las hermanas malvadas engañan y arrojan al príncipe y a su madre, su hermana, en un barril al mar para deshacerse de ellos. El barril llega ya a una isla, el príncipe sale adulto y conoce a la princesa Cisne, de belleza celestial. Con su ayuda, construye un palacio lujoso, se convierte en un poderoso gobernante y pronto se reúne con su padre engañado, quien llega para ver el nuevo y rico reino vecino. En 1900, en la ópera privada de Sava Morozov, se presenta la ópera homónima de Rimsky-Korsakov, donde la princesa Cisne es interpretada por Nadezhda Sabella Brubel, esposa de Mikhail Brubel. Él también creó todos los decorados para la obra en su estilo muy característico y único. Brubel se anima a pintar un cuadro inspirado en este cuento. Piensa mucho en la modelo, pero al final no elige a nadie, ni a su esposa. Para este personaje, según su idea, se necesita una imagen completamente fantástica, irreal, sublime. No hay rostros así en la vida real. Y él empieza a trabajar. Conocemos varios bocetos preliminares de esta pintura que muestran el proceso creativo del artista. La pintura es quizá una de las más delicadas y conmovedoras de los artistas rusos, incluso al representar una escena de cuento de hadas. La pintura muestra a la princesa girando, envuelta en plumas que forman su vestimenta y en partes se convierten en espuma de mar.
En el delicado rostro de la princesa destacan unos ojos increíblemente grandes, y esto hace que su cara sea atractiva y de una fantasía inestable. El cuadro utiliza amplias pinceladas de espátula, dando dinamismo a la ropa de la princesa, que parece plumas o agua. Esta obra maestra de increíble belleza fue comprada de inmediato por Tretyakov y en 1910 pasó a la Galería Tretyakov, donde pueden verla ahora. Tercer lugar, Alexei Sabrasov, Las cornejas han llegado. Estamos en el top 3 de las pinturas más famosas. Y esta pintura de inmediato me recuerda la escuela y los insoportablemente aburridos ensayos sobre pinturas de artistas rusos. En ese tiempo sabía de arte tanto como mi gata Anfisa. La exigencia del maestro de que me emocionara con un paisaje sombrío, desde mi perspectiva de entonces, era imposible de cumplir. En ese momento no sabía casi nada de lo que les contaré ahora. Sabrasov pintó el cuadro en 1871 y lo exhibió por primera vez en la primera exposición de los itinerantes, donde fue la principal atracción. Como pueden ver, los itinerantes tuvieron una influencia colosal en la pintura rusa. No olviden ver el video sobre ellos en mi canal. Desafortunadamente, la creación del cuadro estuvo precedida por eventos tristes. Poco después del nacimiento, la hija del pintor falleció y Sabrasov sufrió mucho por la pérdida. Por eso se aisló con su familia en un lugar tranquilo para sobrellevar el dolor y sanar pintando juntos. Aún no se sabe con certeza cómo el pintor llegó a Malvitino, hoy Susanino. Existe una teoría de que simplemente se fue con un campesino desconocido, pero a mí me parece poco convincente. Los geógrafos aseguran que donde Sabrasov pintó el estudio antes había una casa de 3 pisos del zapatero Chichagov. Al parecer, el pintor lo conoció y lo visitó, o solo rentó una habitación en su retiro. Esta idea se confirma con otro detalle, del cual hablaré más adelante. En la pintura vemos un grupo de abedules, uno de los cuales está muy torcido, y junto a él hay un tocón. La nieve aún no se ha derretido, pero ya se ha oscurecido. El sol primaveral proyecta largas sombras azules de los árboles. La naturaleza sigue dormida, desnuda, helada y cansada del largo invierno. Sin mirar de cerca el cuadro, ya vemos los primeros mensajeros de la nueva vida, las grajas, una nueva vida y quizás esperanza, que el pintor necesitaba tras su pérdida. Es una pintura casi monocromática, pero sorprendentemente armoniosa y equilibrada. Los árboles en la parte delantera se equilibran con la iglesia en el fondo, cuyo prototipo fue la iglesia de la resurrección de Cristo en Susanino. Aquí está la segunda confirmación de que Sabrasov pintó el cuadro en la casa de Shaposhnik. Miren, el primer plano está pintado de tal manera que parece que estamos mirando casi desde el suelo, pero el horizonte del fondo es demasiado alto. En esa posición no lo veríamos. Lo más probable es que el artista pintó el cuadro en 2 etapas. El primer plano desde el pórtico de la casa y el fondo desde el balcón del tercer piso de la casa de ese mismo Chichagov. Así, Sabrasov amplió la perspectiva al crear una franja oscura y contrastante en el centro de la pintura. La pintura fue elogiada de inmediato y Tretyakov la compró al artista por 600 rublos equivalentes a 360.000 actuales. A Tretyakov lo acusaban de comprar obras maestras muy baratas, usualmente por no más de 500 rublos. La pintura le gustó tanto a la familia imperial que la emperatriz María Alexandrovna le encargó al artista que la repitiera, lo cual hizo en 1872. Realizó algunas repeticiones más, pero la pintura principal terminó en la Galería Tretyakov. Vayan a verla si tienen la oportunidad. Casimir Malevich ocupa el segundo lugar con el cuadro negro. Sé que a muchos no les gusta esta pintura. Aquí tenemos el ranking de las pinturas más famosas. El cuadro negro podría ser el más famoso no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Consideré que eso sería injusto para nuestro líder. Espérenlo, por favor. A Malevich, artista emprendedor y tenaz, rechazado 3 veces por la academia, se le ocurrió la idea en 1914. Vean la historia en mi video del cuadro negro, está muy interesante. Malevich ya era muy conocido porque siempre buscaba y generaba ideas constantemente. Como ya saben por la pintura de Petrov-Vodkin, esa era una época de experimentos audaces en la pintura y cada artista ambicioso soñaba con inventar y crear su propia corriente en la pintura. Tener su propio ismo, pero debía ser el primero. El arte ya reflexionaba sobre las abstracciones y Kandinsky hizo la primera en 1910. Piet Mondrian empezó a acercarse al arte no objetivo, pero sus pinturas aún representaban objetos reales y experimentaba con cómo mostrarlos sin abandonar la objetividad. Nadie se atrevía a dar el último paso hacia la no objetividad. Antes de Malevich, nadie pensó en el cuadro negro.
Se le ocurrió tras participar en la ópera La Victoria sobre el Sol haciendo decoraciones. La idea era que el hombre, con mayúscula, es la corona de la naturaleza y un vencedor. Y para afirmar su poder sobre el universo, debía vencer al Sol. Y como objeto que más contrasta y contradice al Sol, que es redondo y amarillo, ellos inventaron el cuadrado negro como una forma lo más artificial posible y que no existe en el mundo, como símbolo de la actividad humana. Esta idea le llamó la atención a Malevich. Él decidió que eso era exactamente lo que se necesitaba, poner el punto final en el arte y crear una pintura que representara la nada. Una forma, la forma más antinatural posible, que solo puede crear una persona, solo un artista. Y él pinta su cuadrado negro y crea toda una teoría, a la que llama suprematismo, convirtiéndose en el primer artista del mundo que renuncia completamente a la objetividad, reduciendo la pintura a cero. Si me preguntas qué tiene de especial el cuadrado negro, te diré, nada, es solo un cuadrado negro. Aunque no fue el primero en la pintura, Malevich proclamó la absoluta y definitiva falta de objetividad, que, según él, anulaba cualquier estética y ponía, como él creía, un punto final o un cuadrado en la tumba del arte antiguo. En eso se equivocó, pero el cuadrado negro, posiblemente la pintura más famosa de un artista ruso en el extranjero, cuelga en la nueva Galería Tretiakov. Vayan a verla, pero no se acerquen mucho, ahí no hay cosmos ni noche. Y el primer lugar es para Mikhail Wrubel, Demonio Sentado. Y en primer lugar tenemos la pintura que, según todas las encuestas, es la más querida y la más reconocible en Rusia, perteneciente al pincel del artista, que es el único que ocupó 2 lugares en nuestro ranking. Wrubel la pintó 10 años antes de La Princesa Cisne, pero ya muestra su estilo tan reconocible. Wrubel tenía obsesión por los demonios y pintó 3. El Demonio Sentado fue el primero. Todo inició con un encargo de la iglesia para pintar la catedral de Vladimir en Kiev por el 900 aniversario del bautismo de la Rus en 1888. Este importante trabajo se ofreció a Repin, Vaznetsov, Polenov, Surikov y otros, pero lo rechazaron. Y Wrubel siempre soñó con crear algo monumental, majestuoso, que perdurara por siglos e hizo varios bocetos que, sin embargo, fueron rechazados. Eran muy distintas del arte religioso tradicional y sorprendían por su misticismo oscuro. Este rechazo hirió el orgullo del artista, pero la idea de crear una obra mística no lo abandonó. Él escribe sobre la imagen que se le vino a la mente en ese momento. Una figura joven, alada y semidesnuda, sentada abrazando las rodillas, luce melancólica y pensativa ante un atardecer, mirando un claro florecido con ramas dobladas por las flores. En 1890 se prepara una colección conmemorativa de poemas de Lermontov, ilustrada por los artistas más famosos. Wrubel es el único entre ellos que aún no es conocido por nadie, pero ya ha sido notado por el mecenas Sava Morozov. Él trabaja en una serie de ilustraciones titulada Tamara y el demonio, y el tema demoníaco ocupa cada vez más su imaginación. Las ilustraciones recibieron críticas, incluso colegas artistas no entendían el estilo oscuro y complejo de Wrubel. ¿No te hace pensar en la historia de Van Gogh? Tras publicar la colección, Wrubel decide pintar su propio demonio, sin encargo ni limitaciones del editor o la iglesia, sino como él lo vio cuando trabajaba en el boceto para el fresco, y así aparece el demonio sentado. Aplica la pintura con espátula, creando bloques uniformes de color y construyendo la pintura como un mosaico. Este enfoque único crea un efecto vibrante, como si estuviéramos mirando un vitral de iglesia. Las grandes flores detrás de la espalda del demonio crean la imagen de alas, uniéndolo con la naturaleza, tal como la princesa Cisne se disolvía en el agua. El demonio está sentado, mirando pensativo el atardecer a lo lejos, cuyos reflejos iluminan su rostro y las flores de sus alas. Para Wrubel, el demonio no es el mal, sino un símbolo de sufrimiento espiritual y humanidad. 9 años después, él pintará al demonio volador, cuando la locura causada por la sífilis que lo había afectado ya casi lo haya consumido por completo. El tercer demonio, el demonio derrotado, aparecerá 2 años después, completando la serie y poniendo fin al triste destino, quizás, del artista ruso más talentoso que se consumió tan rápidamente. Está en la Galería Tretiakov. Pronto habrá un video sobre el trágico destino de este talentoso artista. Suscríbanse para no perdérselo, apuesto a que sí. Ya conocían todas estas pinturas, pero espero que hayan podido verlas con nuevos ojos. Dejen su opinión en los comentarios, responderé a todos. No olviden suscribirse al canal. Aquí hablamos de arte de manera simple y, lo más importante, honesta. Adiós a todos. Vasily Surikov quiso transmitir esa división y momento trágico en la historia de Rusia.